La tarde había caído sobre el valle de San Gibrán con una ferocidad nunca antes vista. El cielo, teñido de un morado enfermizo, se abría en relámpagos que iluminaban los cerros, como si los dioses mismos intentaran abrir la tierra en dos. Matilde caminaba a contracorriente del viento, sosteniendo contra su pecho al pequeño Diego, cuyo cuerpecito ardía con una fiebre que parecía consumirlo desde adentro. La lluvia golpeaba su rostro como agujas heladas, pero ella no podía detenerse, no cuando la vida de su hijo dependía de ello. A su alrededor, sus otros hijos avanzaban tambaleantes. Juan, el mayor, apenas tenía 10 años, pero intentaba caminar firme para que los gemelos de 7 y la pequeña María de 5 no se quebraran del miedo. Todos estaban empapados, temblando, con los pies hundidos en un lodo tan espeso que parecía intentar succionarlos hacia abajo. Sus ropas desgastadas se pegaban a sus cuerpos delgados, dejando ver más hueso que carne. Eran niños, pero esa tarde, bajo esa tormenta, parecían sombras intentando no desvanecerse. La puerta de la choza se había cerrado detrás de ellos con un estruendo que aún vibraba en su memoria. Fue más que un portazo, fue un exilio. Germán Aldama, el cuñado de Matilde, había decidido que ya no cargaría con bocas inútiles, como él mismo había dicho. La muerte del esposo de Matilde le había dejado a Germán la tierra, los graneros, el maíz, y un poder que ejercía con la crueldad de quien nunca ha conocido el hambre. Expulsarlos en medio de la peor tormenta del año era una sentencia disfrazada de decisión práctica. Matilde había visto cómo los hombres de Germán arrojaban sus pocas pertenencias al barro sin siquiera mirarla a los ojos. El catre roto, la olla de peltre abollada, los guaraches de Juan, todo quedó enterrado bajo el aguacero en cuestión de minutos. Pero ella no lloró. Las lágrimas eran un lujo para quienes tenían a dónde regresar. Ella solo volvió a cargar a Diego, sintiendo cómo la fiebre del niño quemaba más que la vergüenza y la humillación juntas. La tormenta no daba tregua. Cada ráfaga de viento parecía intentar derribarla. Cada relámpago iluminaba los rostros asustados de sus hijos como escenas de un castigo divino. Matilde sabía que sin un refugio, Diego no sobreviviría la noche. Sus pasos la llevaron, casi sin darse cuenta, hacia la pendiente que conducía a la Cueva del Suspiro, un lugar que los ancianos del pueblo evitaban incluso nombrar. Decían que allí dentro se escuchaban voces que imitaban a los muertos y que quien entraba nunca volvía igual. Pero no había alternativas. La tormenta, la fiebre, el frío, la noche que se acercaba, todo conspiraba en contra. Matilde, temblando, levantó la vista y vio la boca oscura de la cueva. Una abertura irregular, húmeda, que inhalaba y exhalaba el viento como si respirara. Era un refugio, sí, pero también una amenaza. Aún así, cuando el bebé gimió débilmente, la decisión quedó tomada. «No miren hacia adentro, solo síganme», susurró ella, intentando que su voz no temblara. Los niños obedecieron, pegándose a ella como lo hacían cuando temían a los truenos. Juan tomó la mano de los gemelos. María agarró el vestido de su madre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todos tenían los pies entumecidos, las mejillas heladas y la mirada cargada de una mezcla de cansancio y terror. Al cruzar la entrada, el mundo cambió. La lluvia quedó atrás como un rugido amortiguado. El aire dentro de la cueva era húmedo y pesado, casi espeso. Matilde avanzó con cuidado, pisando rocas resbalosas, sintiendo cómo las sombras parecían estirarse a su alrededor. El sonido del viento desapareció, sustituido por un silencio que no era natural, un silencio tan profundo que dolía. Entonces lo escuchó. Un golpe seco, metálico, proveniente de algún rincón imposible de la profundidad. No era el goteo del agua, ni el crujir de la piedra.
Era un martilleo, lento, constante, como si alguien o algo golpeara la roca desde el corazón mismo de la montaña. Juan se detuvo de inmediato, respirando apresurado. «Mamá, ¿qué es eso?» Matilde no respondió. No sabía. La cueva parecía absorber la poca luz que entraba, pero Matilde siguió adelante, guiada solo por la necesidad y el miedo. Cada paso hacia ese sonido metálico era un paso hacia lo desconocido. La tormenta afuera rugía como un animal furioso, pero allí dentro había algo más. Algo enterrado, algo esperando, y Matilde, con el bebé ardiendo entre sus brazos, apenas empezaba a descubrir el destino que la montaña les tenía preparado. El sonido metálico volvió a escucharse, esta vez más claro, más rítmico, como si la cueva misma tuviera un corazón de hierro que latiera en lo profundo. Matilde se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sus hijos la rodearon en silencio, cada uno aferrándose a algún pedazo de su ropa o de la mano del hermano más cercano. El eco del martilleo llenaba el espacio, pero no rebotaba como debería. Parecía, más bien, avanzar hacia ellos, como si algo estuviera abriéndose paso desde abajo. «No se suelten», ordenó Matilde, aunque su voz era apenas un hilo. Estiró una mano para rozar la pared de la cueva. La roca estaba tibia, no húmeda, no fría, tibia, como piel humana. Eso la hizo retirar la mano de inmediato, conteniendo la respiración. El pequeño Diego se removió contra su pecho, como si el calor del lugar lo incomodara menos que el de su fiebre. Por un instante, Matilde creyó sentirlo más tranquilo. La oscuridad se hacía más densa a medida que avanzaban. Juan, intentando ser valiente, tomó una piedra del suelo como si pudiera servirle de defensa. Los gemelos miraban hacia atrás a cada pocos pasos, temiendo que algo los siguiera. Y María, la más pequeña, no dejaba de preguntar en susurros: «¿Falta mucho, mamá?» Pero Matilde no tenía respuestas. No sabía a dónde estaban yendo ni qué esperaban encontrar. De pronto, un soplo de aire cálido cruzó el pasadizo, cargado de un olor mineral, casi dulce. Era imposible. Las cuevas solían ser heladas, pero esa exhalación se sentía como si alguien hubiese soplado desde lo profundo. Matilde tragó saliva. En su pueblo, desde siempre se decía que la cueva del suspiro respiraba. Ella nunca lo había creído. Hasta ese momento. Un trueno retumbó afuera, tan fuerte que la tierra vibró bajo sus pies, pero el sonido quedó amortiguado al entrar en la cueva, como si las paredes lo devoraran. Eso solo aumentó la sensación de encierro. Matilde giró hacia sus hijos para tranquilizarlos, pero antes de que pudiera hablar, un destello blanquecino iluminó el fondo del túnel. No era un relámpago. Era demasiado suave, demasiado constante. Una luz que parecía latir. Los niños se pegaron a ella, temblando. «No tengan miedo», murmuró Matilde, aunque el temblor en su voz la delataba. Decidió seguir la luz, porque cualquier cosa era mejor que quedarse allí rodeados por la tormenta y el miedo. Cada paso hacía que el resplandor creciera, revelando grietas en las paredes que parecían haber sido talladas por manos humanas hace mucho tiempo. Símbolos extraños, líneas curvas, figuras que no reconocía. Juan se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿quién dibujó eso?» Matilde negó con la cabeza. No lo sabía. Nadie había hablado jamás de que la cueva tuviera inscripciones. Las historias se enfocaban en desapariciones, ecos y sombras, no en tallas antiguas. La luz seguía palpitando, como si respondiera a su presencia, y el martilleo, aunque más lejano, continuaba. Finalmente llegaron a un ensanchamiento de la cueva, una especie de cámara natural donde la luz emanaba con claridad. No había antorchas, ni fuego, ni lámparas. La iluminación provenía de un círculo de piedra incrustado en el suelo, perfectamente tallado, cubierto de símbolos
que parecían arder con un brillo interno. La grieta en su centro exhalaba un vapor tibio que envolvió a Diego como un manto. El bebé dejó de gemir. Su respiración se estabilizó, suave. Su piel, antes ardiente, comenzó a enfriarse. Matilde sintió un nudo en la garganta. «Diego, mi amor», susurró, tocando su frente. No podía entenderlo, pero el niño se estaba sanando. Juan lo vio y puso una mano en el círculo, sorprendido por la sensación cálida bajo sus dedos. Matilde, sin darse cuenta, retrocedió un paso. No era natural, no era humano, no podía serlo, y sin embargo, por primera vez en días, su hijo respiraba sin agonía. La cueva no quería devorarlos, la cueva no los estaba atrapando. La cueva los había elegido, pero ninguna bendición llega sin un precio. Y, al fondo del túnel, el martilleo volvió a sonar, esta vez más fuerte, más claro, más cerca. El martilleo retumbó de nuevo, tan fuerte que las pequeñas piedras del suelo vibraron bajo sus pies. Esta vez no era un eco lejano, ni un rumor ambiguo. Era un golpe preciso, deliberado, como si un herrero oculto en las entrañas de la montaña trabajara sin descanso. Matilde apretó a Diego contra su pecho, mientras sus otros hijos miraban el círculo luminoso en el suelo con una mezcla de fascinación y miedo. La cueva, que hace pocos minutos parecía un refugio, ahora se sentía como un umbral hacia algo prohibido. «Mamá, ¿y si alguien vive aquí?», preguntó María pegándose a su falda. Matilde no respondió. Había algo en ese sonido que no parecía humano. Algo demasiado rítmico, demasiado perfecto. Los martillos de los hombres no golpeaban así, no incluso en las minas del norte, donde el hierro y la ambición moldeaban vidas enteras. Este sonido era distinto, era antiguo, como si existiera desde antes de que el pueblo de San Gibrán tuviera nombre. Juan dio un paso adelante, valiente como intentaba ser cada vez que su madre lo necesitaba. «Voy a ver», anunció. «¡No!», Matilde lo sujetó del brazo con fuerza. «Nadie se separa». El niño bajó la mirada, obediente pero inquieto. Él también sentía la atracción del martilleo, como si algo en su interior le susurrara que debía seguirlo. Pero la mano temblorosa de su madre fue más fuerte que el impulso. La luz del círculo palpitaba cada vez con mayor intensidad, iluminando las paredes de la cámara. Las tallas se hicieron visibles, espirales, figuras humanas sin rostro, líneas que se entrelazaban formando patrones que ninguno de ellos había visto jamás. Los gemelos, curiosos, intentaron tocar los símbolos, pero Matilde los apartó. No sabía qué eran, ni qué poder escondían. Un nuevo soplo de aire cálido surgió de la grieta central del círculo. Esta vez más fuerte, más largo, como un suspiro profundo que atravesaba la piel y se colaba en los huesos. Era un aire cargado de vida, pero también de una tristeza inexplicable. Diego se agitó, como si reconociera ese aliento, y abrió los ojos con una calma que contrastaba con el caos que los rodeaba. «Mamá», susurró Juan, señalando la grieta. «Creo que está respirando». Matilde sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Las leyendas del pueblo decían que la cueva tenía alma, pero siempre había pensado que eran cuentos para asustar a los niños. Ahora, sin embargo, estaba allí, frente a un círculo de piedra que latía, respiraba y sanaba. ¿Era un regalo? ¿Una advertencia? ¿O una puerta? El martilleo cesó de repente. El silencio fue tan abrupto que los niños contuvieron la respiración. Entonces, desde el túnel por donde habían venido, escucharon algo distinto. Pasos. No eran pasos humanos. No eran ligeros ni apresurados. Eran arrastrados, como si algo pesado avanzara lentamente hacia ellos, tanteando la piedra. Matilde giró en seco, su corazón martillando en su pecho. La oscuridad del pasadizo se extendía como una boca hambrienta. Ninguna luz, ningún brillo, ninguna forma,
solo el eco del arrastre. «Niños, atrás de mí», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Los pequeños obedecieron al instante, incluso los gemelos, que pocas veces hacían caso sin protestar. La cueva volvió a exhalar un soplo cálido, esta vez envolviendo a Matilde desde los pies hasta la cabeza, como si la empujara a retroceder, como si quisiera que se alejara del pasadizo oscuro. El círculo de piedra brilló con un destello más fuerte, casi cegador, como si reaccionara a algo que se aproximaba. Diego, todavía en brazos, extendió una manita hacia la grieta central, balbuceando algo que ninguno de ellos entendió. Entonces lo oyeron. Una voz. Un susurro que salió desde el fondo de la cueva, tan antiguo y débil que parecía el eco de un alma enterrada hacía siglos. «No, debieron entrar». La voz se rompió, como un gemido ahogado. Los niños gritaron, y Matilde, paralizada, sintió que la cueva no solo los había elegido, sino que también estaba intentando advertirles. El susurro se disipó en la oscuridad, como un hilo de aliento que el viento hubiera arrancado demasiado pronto. Pero su eco permaneció suspendido en el aire, helado, vibrante, como si la cueva misma hubiera pronunciado aquellas palabras. Matilde retrocedió un paso, apretando a Diego contra su pecho. El pequeño respiraba con calma, ajeno al terror que comenzaba a envolver a sus hermanos, cuyos ojos abiertos de par en par reflejaban el pálido resplandor del círculo de piedra. Los pasos arrastrados volvieron a escucharse desde el túnel. No eran rápidos ni torpes, sino lentos, pesados, insistentes. Cada roce contra la roca levantaba pequeños ecos que se mezclaban con la respiración temblorosa de los niños. Juan intentó colocarse delante de su madre, pero Matilde lo empujó hacia atrás con suavidad, sin apartar la mirada de la oscuridad que se aproximaba. «No hablen», murmuró ella, apenas audible. No sabía si lo decía por sus hijos o por alguna superstición nueva que de pronto tomaba forma en su mente. Algo dentro de la cueva escuchaba, algo que sabía que ellos estaban allí. Y por un instante, Matilde sintió que el aire se volvía más denso, como si la montaña contuviera la respiración, esperando. Un destello de luz surgió dentro del pasadizo, no blanco como el del círculo, sino anaranjado, vacilante, como la brasa de un fuego muy antiguo. De esa luz emergió lentamente la silueta de una figura. Al principio parecía un hombre encorvado, con la espalda doblada por el tiempo o por el peso de algo invisible. Pero a medida que se acercó, su forma reveló detalles que no pertenecían al mundo exterior. No tenía rostro, o al menos no uno completo. En lugar de ojos, 3 hendiduras verticales recorrían la superficie lisa donde debería estar la mirada. Su piel, o lo que parecía ser piel, era gris y opaca, parecida al mineral húmedo, y sus manos eran finas, alargadas, casi translúcidas. En una de ellas sostenía un objeto metálico, un martillo de cabeza negra que despedía un leve brillo rojizo. María se llevó las manos a la boca para no gritar. Los gemelos temblaban. Juan apretó los dientes, intentando contener el terror que amenazaba con quebrarlo. Pero la criatura no avanzó más. Se detuvo en el borde de la cámara, como si una frontera invisible le impidiera entrar. Allí quedó, encorvada, respirando de forma irregular, produciendo un sonido semejante a un silbido profundo. Matilde sintió un impulso extraño. En lugar de dar un paso atrás, dio uno adelante. No sabía por qué. Tal vez porque la criatura no parecía agresiva. Tal vez porque su instinto materno la empujaba a encontrar una explicación a la presencia que se alzaba frente a ellos. O tal vez porque algo en la cueva, en el círculo brillante, parecía conectar esa figura con la salvación de Diego. La criatura ladeó la cabeza, como si escuchara su pensamiento. Entonces, en un gesto lento,
Levantó el martillo y lo apoyó sobre el suelo. El golpe leve resonó con una vibración que hizo parpadear la grieta luminosa en el círculo. La luz respondió como un pulso, como si ambos, herramienta y piedra, se reconocieran mutuamente. Finalmente, una voz ronca, incompleta, emergió de la figura. No debieron tocar el corazón. El círculo brilló más fuerte, casi cegador. Los niños se cubrieron los ojos. El aire se calentó de golpe. Diego comenzó a moverse inquieto, lloriqueando, como si algo invisible lo llamara desde la grieta. Matilde sintió la piel erizarse. El corazón del que hablaba aquella criatura era la piedra, la grieta, la montaña misma. La figura dio un último golpe con el martillo, no sobre el suelo, sino sobre su propio pecho. Un sonido hueco resonó en la cámara. La montaña despierta, susurró. Y antes de que Matilde pudiera reaccionar, la criatura se volvió hacia la oscuridad del túnel y comenzó a retirarse, arrastrando los pies, dejando tras de sí un susurro que resonó como una advertencia y una condena. «Salgan antes de que responda». La lluvia había cesado por completo cuando Elena y el pequeño grupo llegaron al final del sendero. El aire todavía olía a humedad y a hojas aplastadas, como si el bosque respirara después de un largo llanto. La mujer se detuvo, ajustando el peso del niño que cargaba en brazos, y observó la abertura oscura que se levantaba frente a ellos. No era una caverna cualquiera. Era la misma que su abuela había descrito en historias susurradas durante su infancia. La caverna que nadie debía buscar. Las demás personas del grupo se aproximaron en silencio, algunas con el temor dibujado en el rostro, otras con la misma extraña determinación que había nacido en Elena desde que había regresado a aquella tierra. Sentía que cada paso hacia adelante era también un paso hacia su pasado, hacia algo que había permanecido enterrado por décadas. Un leve destello anaranjado salió desde el interior de la cueva, como si una lámpara vieja hubiese sido encendida para recibirlos. Aquella luz tenue contrastaba con la sombra imponente de la montaña, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si era miedo o destino, tal vez ambos. El niño en sus brazos se agitó y apoyó la cabeza en su hombro. Estaba exhausto, pero no asustado. Elena acarició su cabello mojado y pensó en la manera en que aquel pequeño había aparecido en su vida como un susurro del tiempo. No era su hijo, pero su corazón se aferraba a él como si lo fuera. «¿Estás segura de que es aquí?», preguntó uno de los hombres, tambaleándose ligeramente mientras se secaba el agua del rostro. Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía, rebotando entre las rocas cercanas. Elena no respondió de inmediato. Se limitó a observar la entrada, tratando de escuchar algo más allá del murmullo del viento que se colaba entre las piedras. Finalmente asintió. «Sí, alguien o algo nos está guiando». No sabía si aquella afirmación era racional, pero la sentía en el pecho, como una verdad imposible de negar. Desde que la puerta de la vieja casa se había abierto sola ante ella, había comprendido que ese viaje no era casual. Era un llamado. El grupo volvió a caminar, pero esta vez lo hicieron muy cerca unos de otros. Los pies se hundían en la tierra húmeda, dejando huellas que rápidamente se transformaban en sombras bajo la luz de la cueva. Incluso las aves habían dejado de cantar, como si el bosque entero contuviera la respiración para observarlos. Al llegar a la entrada, Elena pudo ver que no había antorcha ni lámpara alguna. La luz provenía de más adentro, una claridad cálida que parecía pulsar con vida propia. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, invitándolos. Cada latido luminoso parecía llamar su nombre. «Entraré yo primero», dijo Elena con voz firme. Nadie discutió. La mujer avanzó, sintiendo cómo la temperatura cambiaba repentinamente.
Afuera el aire era frío. Dentro, cada paso parecía acercarla a un fuego invisible que calentaba sus huesos. El niño ya no dormía. Sus ojos abiertos reflejaban la luz misteriosa, como si también reconociera ese lugar. Cuando cruzó completamente la entrada, la caverna se reveló con una claridad inesperada. No era un sitio abandonado. Era un santuario oculto, cubierto de símbolos que parecían antiguos, demasiado antiguos para ser comprendidos a simple vista. Elena sintió que algo dentro de ella despertaba, algo que había estado dormido durante años, y en lo más profundo oyó una voz que conocía. Elena dio un paso más dentro de la caverna, observando cómo la luz dorada se deslizaba por las paredes como si estuviera viva. A cada respiración, las sombras parecían moverse con una suavidad inquietante, como si alguien invisible caminara junto a ellos. El niño en sus brazos se aferró a su cuello, pero no lloró. En cambio, sus labios murmuraron algo que heló la sangre de Elena. «Yo conozco este lugar». El grupo entero se estremeció. Nadie dijo nada, pero todos compartieron la misma mirada. ¿Cómo podía un niño, que no llegaba a los 4 años, recordar algo así? Elena se inclinó para mirarlo mejor, pero antes de que pudiera decir una palabra, una brisa cálida recorrió la caverna desde lo más profundo. No había corrientes de aire visibles, no debía haber viento allí dentro, y sin embargo la brisa llevaba un susurro. Era un murmullo suave, casi imposible de distinguir, pero Elena sintió como algo dentro de su pecho vibraba con cada sílaba. Era un llamado, uno que solo ella parecía escuchar con tanta claridad. La voz pronunciaba su nombre con una ternura antigua, como si hubiera estado esperando décadas para que regresara. «Elena», susurró la voz resonando entre las paredes. Ella sintió que las piernas le temblaban. No podía ser. Esa entonación, ese timbre, pertenecían a alguien que había muerto hacía muchos años. «Mamá», susurró sin darse cuenta. Los demás miembros del grupo la observaron con incredulidad, pero nadie se atrevió a interrumpir. Las paredes de la cueva comenzaban a mostrar símbolos más nítidos, figuras circulares, marcas onduladas, líneas que parecían contar historias perdidas. Elena extendió la mano y rozó una de las inscripciones. Al hacerlo, una oleada de calor le atravesó el brazo, subiéndole al pecho como un latido ajeno. Era como si la cueva misma reconociera su presencia. El niño levantó la cabeza y tocó la misma marca. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaron un brillo que no era suyo. «Ella te esperaba», dijo con una voz que no era la suya habitual, sino más firme, más profunda. Elena retrocedió, sobresaltada, pero el pequeño se aferró a ella con fuerza, como si también buscara refugio. «¿Quién me esperaba?», preguntó Elena con la voz entrecortada, tratando de no dejarse dominar por el miedo. El susurro volvió a sonar, esta vez desde una dirección distinta, más cercana, como si la voz caminara alrededor de ellos. «La que guardó el secreto», respondió el eco, mezclando sonido y silencio en un ritmo imposible. Uno de los hombres del grupo dio un paso hacia atrás. «Esto no es normal. Deberíamos regresar». Pero antes de que pudiera retroceder, la luz del fondo de la caverna se intensificó, llenando el aire de partículas doradas que flotaban como luciérnagas antiguas. Una fuerza invisible los envolvió a todos con suavidad, obligándolos a quedarse. Elena sintió una claridad repentina. «Yo no vine aquí para huir», dijo, más para sí misma que para los demás. Se colocó el niño en un brazo y avanzó con pasos firmes hacia la luz. A cada paso, el susurro parecía transformarse poco a poco en una voz más nítida, más humana, más cercana. Era como escuchar a alguien que despertaba lentamente de un largo sueño. Finalmente, la caverna se abrió en una sala circular iluminada por un extraño resplandor que no venía de ninguna fuente visible.
En el centro había una estructura de piedra con forma de altar, y sobre él una caja antigua envuelta en telas desgastadas por el tiempo. La voz habló por última vez, tan clara como si estuviera justo detrás de ella. «Es hora de saber la verdad, hija». Elena se detuvo frente al altar de piedra, con el niño apoyado en su cadera y los otros miembros del grupo entrando lentamente detrás de ella. Nadie se atrevía a romper el silencio, no porque tuvieran miedo del eco, sino porque había algo en aquella cámara circular que imponía respeto, como si estuvieran pisando el corazón vivo de la montaña. La caja, envuelta en telas gastadas, parecía emitir un leve resplandor que no coincidía con ninguna fuente de luz visible. No brillaba, respiraba. Con cada segundo, las telas se hinchaban y se retraían con un ritmo sutil, como si algo dentro latiera con paciencia inquietante. «No la toques», susurró uno de los hombres, con los ojos desorbitados. «Eso no es obra de Dios». Elena no respondió. Sentía, muy dentro de su pecho, una certeza extraña. El miedo estaba allí, latiendo en su garganta, pero por encima de él había una sensación más fuerte. El presentimiento de que esa caja tenía algo que ver con ella, con su historia, con su sangre. El niño en sus brazos extendió su pequeña mano hacia la caja. «Ella quiere que lo abras», dijo con voz tranquila, demasiado madura para su edad. Elena lo miró, desconcertada. El pequeño Diego nunca hablaba con tanta seguridad. Jamás, no desde la fiebre. Y, aún así, allí estaba, guiándola. Los demás se agruparon a una distancia prudente, temerosos. El silencio se volvió grueso, palpable, casi sólido. Elena dio un paso al frente. Sentía que no caminaba sola. Sentía que una presencia sutil acompañaba cada movimiento, una presencia antigua, femenina, protectora. Con manos temblorosas pero firmes, estiró los dedos hacia la tela. El material estaba tibio, como si hubiera estado expuesto al sol, una tibieza imposible en lo profundo de una caverna helada. Elena retiró la primera capa. El eco de la caverna cambió. Ya no sonaba vacío, sonaba atento. La segunda tela cayó al suelo y un aroma suave se esparció por la sala. No era humedad, ni polvo, ni moho. Era el olor dulce y distante del romero fresco, mezclado con un perfume que ella reconoció al instante, un perfume que su madre usaba cuando aún vivía. Elena sintió que la garganta se le cerraba. «Mamá», susurró ahogada. Al retirar la última manta, la caja quedó expuesta por completo. Era de madera negra, tallada con símbolos circulares muy parecidos a los de las paredes. Pero lo verdaderamente inquietante eran las marcas sobre la tapa. 5 nombres, todos femeninos, todos escritos a mano, y el primero de ellos era el suyo. Elena sintió un mareo repentino. ¿Cómo podía su nombre estar allí tallado décadas antes de que ella naciera? ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué? Antes de que pudiera alejarse, la cueva volvió a emitir ese murmullo cálido. Esa voz que conocía tan bien. «No temas lo que te pertenece». Elena cerró los ojos, tomó aire y colocó ambas manos sobre la tapa. La madera vibró bajo sus palmas, como si reconociera su toque. Y entonces, sin necesidad de fuerza, la caja se abrió sola, deslizando la tapa hacia atrás con un suspiro antiguo. Dentro había un objeto envuelto en un velo rojo, y bajo él algo dorado empezó a brillar. El halo dorado que surgía desde el interior de la caja iluminó los rostros de todos como una pequeña aurora nacida en la piedra. Elena sintió que el aire dentro de la caverna cambiaba de densidad, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Con sumo cuidado, retiró el velo rojo que cubría el objeto. El tejido estaba tan suave que parecía tejido con hilos de luz. Debajo del velo apareció un medallón grande, circular, hecho de un metal que no reconocía. No era oro, ni bronce, ni ningún material que hubiera visto antes.
Tenía grabada la misma serie de símbolos ondulantes que aparecían en las paredes, y en el centro una figura femenina con los brazos extendidos hacia el cielo. La imagen parecía moverse levemente bajo la luz, como si fuera un reflejo vivo. Elena pasó un dedo por el borde del medallón y sintió un pulso caliente, breve, como el latido de un corazón. Al instante retiró la mano, pero no por miedo, por sorpresa. El pequeño Diego, aferrado a su falda, observó el medallón con los ojos entrecerrados. «Ella aún está aquí», murmuró. Elena no supo si el niño hablaba dormido, si recitaba un recuerdo ajeno o si realmente veía algo más allá de lo que los demás percibían. Uno de los hombres del grupo, el más supersticioso, retrocedió hasta casi tropezar. «Este lugar está marcado», dijo con voz quebrada. «Esos símbolos no son de cristianos». Elena no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el medallón, que comenzaba a emitir un leve zumbido como el canto de un insecto escondido en la noche. De pronto un susurro resonó a través de la caverna. Era la misma voz femenina, dulce y profunda, pero esta vez se escuchaba claramente, sin ecos ni distorsiones. «Pronuncia su nombre». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿El nombre de quién?», preguntó al vacío. La voz respondió con una ternura que dolía. «El tuyo verdadero». Elena parpadeó, confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía no conocer su propio nombre? Pero antes de que pudiera hacerse otra pregunta, la luz del medallón aumentó y proyectó una silueta femenina en la pared de la caverna. Era solo un contorno de luz, pero se movía como un ser vivo. La figura levantó un brazo y señaló directamente hacia ella. El niño habló otra vez, más claro que antes. «No eres solo Elena. Ese no fue el nombre que te dieron al nacer». Elena sintió cómo se le aflojaban las piernas. Un vértigo profundo la abrazó. Por un instante vio imágenes fugaces, una mujer con cabellos largos trenzados, un río bajo la luna, una piedra marcada con el mismo símbolo del medallón. Eran recuerdos, pero no suyos. Los demás observaron la escena sin comprender del todo, pero sabían que algo sagrado o prohibido estaba ocurriendo. La figura de luz abrió los brazos y sin mover los labios transmitió un mensaje que todos sintieron más que escucharon. El linaje no puede esconderse. Elena se inclinó hacia el medallón. Su pulso se sincronizó con el de ese objeto antiguo. Su respiración se acompasó con la vibración que emanaba, y entonces, sin saber cómo, sin quererlo realmente, pronunció un nombre que nunca había escuchado antes. «Alaya». La caverna respondió con un estruendo, como si la montaña entera hubiese despertado. Las paredes comenzaron a brillar con una intensidad deslumbrante. El medallón ascendió del altar como si una fuerza invisible lo elevara. La figura femenina de luz se inclinó ante Elena, o más bien ante Alaya. El niño tomó su mano. «Te recuerdan», dijo con una paz que contrastaba con el temblor del suelo. «Y ahora quieren que vuelvas». El resplandor que envolvía la cámara parecía querer tragarse el aire mismo. Elena, o Alaya, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies con la suavidad de un corazón que recién empezaba a latir. La figura femenina de luz permanecía frente a ella, con la cabeza inclinada, como si estuviera saludando a alguien que finalmente había regresado después de mucho tiempo. La luz que escapaba del medallón flotante se expandió por las paredes, entrando en cada surco, cada símbolo, cada dibujo. De pronto todas las inscripciones de la caverna se encendieron al mismo tiempo, como si formaran parte de un enorme organismo conectado. Las líneas ondulantes parecían moverse, reptar, respirar. Una historia estaba a punto de contarse, y la montaña entera participaría en ella. Los demás retrocedieron hasta quedar pegados a la pared. Uno de ellos cayó de rodillas, llorando sin entender por qué. La niña más pequeña se escondió detrás de su madre,
que tampoco sabía cómo consolarla. Era demasiado antiguo, demasiado profundo, demasiado real para ignorarlo. Pero Elena no retrocedió. Algo dentro de ella, una voz oculta, una llama dormida, sabía que ese momento había sido escrito mucho antes de su nacimiento. El medallón proyectó un haz de luz hacia la pared principal de la cámara, y entonces ocurrió lo imposible. La roca se volvió transparente. Como si se tratara de una ventana tallada hacia otra época, las visiones comenzaron a fluir dentro del cristal de piedra. Primero, un valle verde y fértil. Luego, una comunidad de mujeres vestidas con túnicas claras, cada una con un medallón similar. Eran sacerdotisas, guardianas, hijas del eco, como las llamaba la voz. Mujeres capaces de escuchar lo que el resto del mundo había olvidado. Las voces antiguas de la tierra. Elena sintió un nudo en la garganta al verlas. Una de ellas, de cabello muy oscuro y mirada penetrante, se parecía a ella. No de manera sutil, sino con una semejanza inquietante. Una copia, un reflejo. «Ella es tu antepasada», dijo el niño Diego con suavidad. «La primera Alaya». La visión mostró a esa mujer sosteniendo un medallón idéntico al suyo, mientras pronunciaba palabras que nadie entendía, pero que resonaban como canciones viejas. La roca vibraba con cada frase. Las demás mujeres la rodeaban, formando un círculo, como si estuvieran protegiendo algo sagrado. Y entonces la imagen cambió abruptamente. Fuego, caos, hombres armados entrando en el valle, gritos ahogados. Una invasión, una extinción. Las mujeres guardianas fueron perseguidas, arrancadas de sus hogares, acusadas de brujería. La primera Alaya corrió hacia la montaña con el medallón en las manos, sangrando, exhausta, desesperada. Entró en una cueva, la misma cueva donde Elena estaba ahora, y ocultó el medallón en aquella caja antes de ser alcanzada por sus perseguidores. Elena sintió un golpe en el pecho, como si ese recuerdo fuese suyo. La visión reveló un detalle más. La primera Alaya estaba embarazada. Apenas se notaba, pero estaba allí. Ese hijo jamás sería encontrado. Ese hijo sobreviviría. «Tú», dijo la figura de luz avanzando un paso hacia Elena, «eres su descendiente. Eres la última guardiana». Elena sintió vértigo, como si la montaña girara bajo sus pies. La luz se suavizó, convirtiéndose en un murmullo cálido que acariciaba los oídos. «Te escondieron para protegerte», continuó la voz. «Te dieron otro nombre, otra vida, para que la línea continuara. Pero el eco siempre vuelve». Elena bajó la mirada hacia sus manos. No temblaban, no dudaban. Algo en ella, algo más profundo que su propia historia, despertaba con fuerza. El medallón descendió lentamente hasta quedar suspendido frente a ella, a la altura del corazón. «Tómalo», susurró la voz, ahora más humana, más maternal. «Tu historia comienza aquí, no en lo que dejaste atrás». Elena extendió los dedos y al tocar el medallón, un calor inmenso envolvió la sala. Las inscripciones brillaron con luz pura. Los susurros se transformaron en canto, y la montaña, por primera vez en más de 100 años, recordó su nombre. El medallón se ajustó sobre el pecho de Elena como si hubiese sido moldeado para ella desde el principio de los tiempos. No cayó ni pesó. Simplemente flotó unos instantes antes de asentarse suavemente sobre su piel, emitiendo un calor constante que no quemaba, sino que reconfortaba. Era una caricia antigua, un abrazo de un linaje perdido que por fin la reconocía. Los demás observaban con una mezcla de reverencia y temor. Nadie se atrevía a hablar. La luz de la caverna seguía vibrando en ondas suaves, como si cada piedra estuviera cantando un himno silencioso. Elena no sabía cómo explicarlo, pero podía sentir que ya no estaba sola dentro de su propio cuerpo. Había memorias, susurros, intuiciones,
como hilos invisibles que le mostraban caminos que nunca había recorrido, pero que conocía de algún modo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó una mujer del grupo en voz baja, temiendo alterar la armonía de la sala. Elena respiró hondamente. Cuando respondió, su voz ya no era la de antes. Tenía una profundidad calma, un tono que ninguna tormenta podría quebrar. «Ahora escuchamos». Nadie entendió del todo, pero la obedecieron. La caverna volvió a oscurecerse un instante. Todas las luces se replegaron hacia la roca, como si hubieran sido absorbidas, dejando a la cámara sumida en una penumbra viva. Entonces comenzó el sonido, un eco profundo, grave, como el latido de un gigante dormido bajo la tierra. No era amenazante, era una llamada, un llamado dirigido únicamente a ella. Elena cerró los ojos y el eco se transformó. Ya no era un ruido, sino palabras. No en castellano, ni en ninguna lengua que recordara haber aprendido. Era un idioma antiguo, rítmico y envolvente, pero a pesar de ello entendía perfectamente su mensaje. «Alaya, hija del eco, tu voz es necesaria». Un escalofrío le recorrió la columna. Nunca antes había escuchado esa lengua, pero su alma parecía reconocerla con una claridad aterradora. El niño Diego soltó su mano y avanzó con pasos lentos hacia el centro de la sala, sin miedo. Miró hacia arriba, con los ojos brillando a la luz tenue. «Ella te ha elegido», dijo, sin apartar la vista del vacío. «Y nosotros debemos seguirte». Los adultos se sobresaltaron. ¿Seguirla a dónde? ¿A qué destino los estaba empujando esa caverna? «El pueblo nos abandonó», continuó el pequeño. «Pero la montaña, no». Elena se arrodilló frente al niño, tocando suavemente sus mejillas ardientes por la fiebre. «Diego, mírame. ¿Qué ves?». Él parpadeó un par de veces, como si estuviera mirando a través de ella. «Veo lo que viene, lo que siempre debió llegar. Veo luz y veo sombra». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Sombra?». El niño asintió. «Sí, algo que despertó cuando tú dijiste tu nombre verdadero». Las paredes de la caverna comenzaron a temblar suavemente, como si respondieran a las palabras del niño. No era un temblor destructivo, sino una señal, un aviso, la figura de luz femenina, que hasta entonces había permanecido inmóvil, dio un paso adelante, iluminando a Elena y al pequeño. Despertar siempre exige un precio. El eco profundo despierta tanto a quienes protegen como a quienes destruyen. Elena apretó los dientes. Sabía, sin que nadie se lo explicara, que no podía dar marcha atrás. La montaña la había llamado. Su linaje la había reclamado. Algo oscuro, quizá ancestral, quizá recién nacido, había sido liberado al pronunciar Alaya. Y, aunque sintiera miedo, no retrocedería. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz firme. La figura de luz extendió una mano hacia un túnel más estrecho que se abría al fondo. «El camino continúa. Allí encontrarás lo que perdiste y lo que debes enfrentar». Elena se puso de pie, con el medallón brillando sobre su pecho como un sol pequeño. Tomó la mano del niño y miró a los demás. «No estamos aquí por casualidad», dijo con convicción. «Si la montaña nos llamó, es porque algo nos necesita». Y sin esperar más, dio el primer paso hacia el túnel. El eco profundo respondió con un murmullo que parecía un susurro y un rugido al mismo tiempo, como si la montaña misma hubiera dicho «adelante». Bzz. La casa estaba envuelta en un silencio espeso, como si respirara lentamente junto con Elena. Había pasado horas revisando objetos, cartas y recuerdos que no sabía que existían, pero esa noche algo se sentía distinto. La atmósfera era densa, casi expectante, como si las paredes aguardaran a que ella diera el siguiente paso. Elena encendió una sola lámpara en la sala, dejando el resto de la casa sumida en sombras suaves. No tenía miedo, pero sí una extraña inquietud que le recorría la espalda.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su abuela, joven otra vez, llamándola desde algún lugar que no pertenecía al tiempo. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con suavidad, anunciando una tormenta que parecía haberse formado justo encima del bosque. El sonido, lejos de asustarla, la hizo sentir acompañada. La casa siempre había parecido demasiado silenciosa, como si fuese cuidadosa con lo que revelaba. Se acercó al escritorio antiguo del abuelo, el mismo que había visto tantas veces en fotografías. Abrió la gaveta inferior siguiendo un impulso sin explicación. Al principio solo encontró papeles amarillentos y un par de lentes antiguos, pero detrás de todo eso había un cuaderno envuelto en un paño bordado. Lo tomó con delicadeza. El paño tenía las letras AM bordadas a mano. Amelia Morales, su abuela. Elena tragó saliva y se sentó despacio en el sillón gastado. El cuaderno parecía resistirse a ser abierto, como si cada página cargara un peso que no debía ser ignorado. Finalmente lo abrió, y el olor a papel viejo se mezcló con un perfume suave, casi floral. Las primeras líneas estaban escritas con una letra elegante y apretada. Si algún día esta casa vuelve a tener luz, espero que encuentre mi verdad quien tenga el valor de escucharla. Elena sintió un temblor leve en los dedos. Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos que hablaban de una amistad secreta, de un amor prohibido, de un silencio que había protegido a alguien que ella aún no lograba identificar. Cada frase parecía escrita para ella, como si Amelia hubiera sabido que sería su nieta quien encontraría todo aquello. Afuera, un trueno retumbó con fuerza, iluminando la sala por un segundo. Y por un instante breve, Elena creyó ver la sombra de una mujer de pie en el umbral del pasillo. No sintió miedo, solo una presencia suave, como si alguien la estuviera cuidando. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Sabía que esa noche no dormiría. Algo dentro de ella ardía con la certeza de que estaba por descubrir un secreto que cambiaría no solo su comprensión del pasado, sino también de sí misma. La casa hablaba, y Elena por fin estaba preparada para escucharla. Antes de levantarse, acarició la cubierta del cuaderno y susurró: «Estoy aquí, abuela. No voy a dejar tu historia en la oscuridad». Las luces parpadearon suavemente, casi como un gesto de aprobación. La noche seguía viva, esperando el siguiente capítulo de aquella verdad guardada durante 100 años. Elena volvió a encender la lámpara de la sala, esta vez con la determinación de quien entiende que el pasado no es un peso, sino una llave. Abrió nuevamente el cuaderno de Amelia y dejó que las páginas cayeran solas, deteniéndose en un fragmento marcado con una cinta roja. Aquella señal parecía colocada intencionalmente, como una guía para quien se atreviera a leer. La página comenzaba con un nombre rodeado de un trazo firme, casi desesperado: Julio Barrenechea. Elena frunció el ceño. Ese nombre no aparecía en ninguna historia familiar, ninguna anécdota, ninguna foto. Era como si hubiera sido arrancado del linaje a propósito. Aún así, el tono de la letra dejaba claro que había sido crucial para su abuela. Leyó en silencio. «Te prometí que guardaría tu secreto, aunque me partiera el alma. No por miedo, sino por amor. Amar en silencio es también una forma de resistencia». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Una alianza prohibida. Un vínculo oculto. ¿Por qué Amelia había tenido que esconderlo? Siguió leyendo, y lentamente el rompecabezas tomó forma. Julio no había sido un amante, como Elena sospechó al principio. Era un joven trabajador del aserradero del pueblo que había denunciado un crimen cometido por un hombre influyente. Amelia, testigo involuntaria, lo había protegido escribiendo una declaración en secreto, declaración que desapareció misteriosamente y que nunca llegó a la justicia. La voz de Amelia en las páginas se volvía temblorosa.
Perdón si decepcioné a alguien con mi silencio, pero callar fue mi única forma de evitar que lo mataran. A Elena le ardieron los ojos. Su abuela había cargado con una culpa que no le pertenecía, intentando sostener una vida que no era la suya. En ese momento, un ruido suave vino del segundo piso, un crujido, apenas un susurro de madera. No sonaba como un paso, sino como un aviso. Elena levantó la vista y sintió otra vez la presencia en la casa, intensa pero cálida, como si alguien la estuviera guiando hacia arriba. Cerró el cuaderno con cuidado y lo abrazó contra el pecho. El nombre de Julio resonaba en su mente, despertando preguntas nuevas. Había tenido familia. Había sobrevivido al silencio. ¿Por qué Amelia había sentido la necesidad de seguir protegiéndolo aún décadas después? Subió las escaleras lentamente. Cada escalón parecía responder a su peso con un lamento antiguo, como si la casa reconociera sus pasos. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, la luz se hizo más tenue, pero no se apagó. Era como si la casa supiera exactamente cuánto iluminar. Se detuvo frente a la habitación cerrada, la única que aún no había explorado. En la puerta había una llave oxidada, colgando como si hubiese sido dejada allí para ella. Elena la tomó y respiró hondo. Por primera vez en toda la investigación, sintió que estaba a punto de abrir algo más grande que un cuarto, una verdad que había esperado 100 años para salir. Giró la llave y el clic resonó como un suspiro liberado. Antes de abrir, susurró el nombre escrito en el cuaderno: Julio. Afuera, el viento golpeó la ventana como si ese nombre, guardado tanto tiempo, hubiese despertado algo en la noche misma. La puerta se abrió lentamente, con un gemido antiguo que se mezcló con el latido acelerado de Elena. El cuarto estaba completamente oscuro, pero no por falta de luz. Las ventanas habían sido cubiertas por gruesas telas negras clavadas a la madera. Era un espacio sellado, casi como un santuario o una prisión. A pesar del encierro, el aire no olía a humedad ni a encierro, sino a algo más suave, lavanda seca y madera vieja. Elena dio 2 pasos dentro y la lámpara de su celular iluminó lo que parecía un escritorio antiguo, cubierto por una capa fina de polvo, excepto por un espacio rectangular perfectamente limpio. Alguien había movido algo allí recientemente. Sobre esa superficie faltante había una marca en la madera, el contorno exacto de un libro que ya no estaba. Elena sintió un escalofrío. ¿Y si ese libro era la pieza que conectaba la historia de Julio con el secreto de Amelia? La precisión de la marca indicaba que había permanecido allí durante décadas. A la derecha encontró un baúl pequeño, cerrado con un candado oxidado. Lo tocó con cuidado y el metal se desintegró casi al instante, como si hubiera estado esperando justo ese momento para liberar su contenido. Dentro había papeles doblados con una delicadeza casi amorosa, como si cada hoja fuera un latido guardado con devoción. El primer documento tenía el nombre de Julio Barrenechea, escrito con una letra firme, diferente a la de Amelia. Era su firma. Debajo, un texto breve. Declaración jurada. Para abrir cuando el silencio ya no sea necesario. Elena se sentó en el suelo, el corazón comprimido, y comenzó a leer. La declaración estaba escrita con tinta corrida, pero aún era legible. Julio contaba en primera persona el crimen que había presenciado. Un hombre poderoso del pueblo había provocado un incendio para reclamar tierras ajenas como propias. Vidas habían sido perdidas, pero nadie se atrevía a acusarlo, salvo él. En el margen inferior, un mensaje escrito por Amelia. Julio, si esto sale a la luz, te matan. Déjamelo a mí. Elena suspiró. Su abuela no solo había protegido a Julio, había guardado un secreto capaz de destruir una familia influyente. Su silencio no había sido cobardía, sino sacrificio. Siguiendo la exploración,
Elena encontró una fotografía. Estaba escondida entre dos hojas, como si hubiese sido demasiado valiosa para exponerse al mundo. En ella aparecía Amelia, joven, con el cabello recogido y una expresión que Elena nunca había visto, ternura pura. A su lado un joven de mirada intensa, sin sonreír, pero con los ojos llenos de vida. Julio. La imagen estaba fechada 1925, la misma época de la declaración. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue una anotación detrás. Prometo que algún día alguien sabrá la verdad. Y estaba firmada por ambos. No era un secreto de soledad. Era un pacto de esperanza. Elena levantó la vista, sintiendo un temblor suave bajo sus pies. El piso crujió como respondiendo a su descubrimiento. La casa no estaba en silencio. Era como si los ecos del pasado se activaran con cada paso que daba, como si aquel pacto antiguo hubiese estado esperando exactamente ese momento para renacer. Elena salió de la habitación sellada sintiendo el peso de 100 años adherido a su piel. La casa, antes silenciosa como un mausoleo, parecía haber recuperado un pulso secreto. El aire vibraba con una tensión que no era del viento ni de la estructura antigua. Era como si cada tabla, cada clavo, esperara su próxima acción. Mientras avanzaba por el pasillo, escuchó un golpeteo suave, rítmico, casi metálico. No venía de la tormenta afuera, ya se había despejado hacía horas, sino del interior, de algún punto profundo entre las paredes. El sonido coincidía con su respiración, acelerándose cuando ella aceleraba, frenando cuando se detenía. Bajó las escaleras con cautela. La luz tenue que entraba por las ventanas no alcanzaba a disipar la sensación de que la casa observaba. Era extraño, pero no aterrador. Más bien, se sentía como si algo o alguien quisiera guiarla, como si Amelia aún caminara allí, abriendo camino con pasos invisibles. El sonido metálico se intensificó al llegar al recibidor. Elena se detuvo frente al aparador, donde su abuela solía guardar cartas y objetos pequeños. Siempre había estado cerrado con llave, pero ahora la puertecilla estaba entreabierta, como si la casa misma hubiera decidido mostrarle algo. Dentro, vio un sobre amarillento, no ordenado con el resto, sino colocado encima, de forma deliberada. Tenía escrito su nombre, para Elena Amalia. Su respiración se volvió un hilo. Su abuela había muerto cuando ella tenía 9 años. ¿Cómo era posible que hubiera una carta dirigida a ella como adulta? Con manos temblorosas la abrió. La letra era la misma que había visto en las otras notas. Firme, elegante, serena. Si estás leyendo esto, significa que la casa decidió confiar en ti. Lo que guardo aquí no es un secreto de culpa, sino de amor, y ahora te pertenece. La carta continuaba explicando que Julio, el joven de la fotografía, había sido más que un amigo prohibido. Había sido el gran amor de Amelia. No pudieron estar juntos, no porque la sociedad lo impidiera, sino porque proteger la verdad sobre el incendio significaba renunciar a su destino compartido. Su sacrificio había sido doble: callar y despedirse. Amelia relataba que el verdadero tesoro no era el documento de la declaración, sino algo más profundo, un objeto escondido en la casa que Julio había dejado para ella y que nunca tuvo el valor de recuperar. Lo guardé donde solo alguien con tu sangre y tu corazón podrá hallarlo. Elena sintió un escalofrío. Aquello no era una simple pista, era un legado. El último párrafo decía: cuando escuches el metal, síguelo. No tengas miedo. No es advertencia, es guía. Al terminar de leer, el golpeteo metálico resonó nuevamente en las paredes, esta vez más nítido, como si celebrara que por fin la pieza correcta había despertado. Elena guardó la carta en su pecho y levantó la vista. El sonido ahora provenía del sótano, un lugar que ella había evitado desde niña. Dio un paso hacia la puerta que llevaba abajo, y el golpeteo respondió, más fuerte,
más urgente, como si al fin la historia quisiera ser contada. Elena abrió la puerta del sótano despacio, como si temiera despertar a la propia casa. Un aire frío, denso y antiguo subió desde la oscuridad, rozándole las mejillas con la suavidad de una advertencia o de un saludo. El golpeteo metálico se escuchó otra vez, ahora tan claro que parecía provenir del fondo mismo de la tierra. Bajó el primer escalón y la madera crujió bajo sus pies. La sensación no era de miedo, sino de un respeto profundo, como si estuviera entrando en un lugar sagrado. Cada paso que daba hacía que el sonido cambiara ligeramente, como si la guiara con un código secreto imposible de malinterpretar. Al llegar al suelo de tierra apisonada del sótano, la luz de su celular iluminó un espacio que no recordaba de su infancia. Una pared de piedra irregular, visiblemente más antigua que el resto de la casa. No pertenecía a la arquitectura original. Era anterior, primitiva, casi como si la casa hubiera sido construida encima de aquello a propósito. El golpeteo se detuvo de repente. Elena sintió un silencio tan profundo que le erizó la piel. Pero entonces, justo delante de esa pared, vio algo que no había notado antes. Un pequeño círculo de metal incrustado en el suelo, parcialmente cubierto por polvo y telarañas. Se agachó y tocó el metal. Estaba tibio. No tenía sentido que lo estuviera, a menos que algo o alguien lo hubiera activado. Tiró de él con cuidado, y para su sorpresa, el círculo se levantó. Era un asa. Debajo había un compartimento cuadrado oculto bajo la tierra. Elena retiró la tapa y descubrió una caja de hierro antiguo, pequeña pero pesada, con intrincados grabados en relieve. Reconoció inmediatamente los símbolos. Eran idénticos a los que había visto en el borde de la carta de Amelia, una especie de firma secreta que la familia jamás mencionaba. Con esfuerzo, levantó la caja y la colocó sobre una mesa vieja del sótano. El metal emitió un chasquido leve, como si la estructura misma estuviera aliviada de, por fin, ser encontrada. Elena deslizó los dedos por la superficie y encontró una inscripción microscópica. Para cuando el amor sea más fuerte que el miedo. La cerradura cedió con un sonido seco. Dentro de la caja había una manta doblada con extremo cuidado. Elena la retiró y vio lo que protegía. Un relicario de oro antiguo, finamente trabajado. Dentro, 2 retratos en miniatura. Uno de Amelia, joven y luminosa. El otro, de Julio, con la mirada intensa que Elena ya había visto en la fotografía oculta. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el objeto debajo del relicario. Un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero. La portada decía, «El diario que nunca te di». Era de Julio, era su voz, su verdad, su despedida, su herencia. Elena sintió un nudo en la garganta. Comprendió que aquello no era solo un hallazgo histórico, era un puente entre 2 almas que se amaron en silencio. Una brisa cálida recorrió el sótano, moviendo levemente las páginas del diario, como invitándola a leer. Elena respiró hondo, se sentó en el suelo frío y lo abrió. La historia estaba por contarse, y ella era la única persona en el mundo que podía escucharla. Elena abrió el diario con una delicadeza casi ritual. La primera página estaba escrita con una letra enérgica, firme, profundamente humana. Amelia, comenzaba, «Si lees esto alguna vez, será porque la vida nos negó el tiempo que merecíamos». Elena sintió el peso de cada palabra, como si las emociones de aquel joven perdido en el pasado se filtraran a través de un siglo entero para alcanzarla. El diario narraba los meses previos al incendio, los rumores sobre las tierras, las amenazas veladas, las reuniones clandestinas en las que Julio intentó convencer a otros de denunciar al hombre poderoso detrás de la tragedia. Pero también hablaba de Amelia, de su risa, de sus manos,
de la forma en que lo miraba cuando pensaba que él no la veía. Era la historia de un amor que nunca tuvo oportunidad de florecer. A mitad del cuaderno, Julio escribía sobre el día del incendio: si hablara me matarían, si callo matan a otros. Aquella frase se repetía como un eco desesperado, una cicatriz abierta en cada página. Al final, su decisión había sido clara: entregar la verdad a Amelia, la única persona en quien confiaba plenamente. El último escrito era una despedida sin rencor. No sé si el mundo será justo alguna vez, pero sé que tu corazón lo es. Guarda mi verdad, guarda lo mejor de mí. Elena cerró el diario con los ojos humedecidos. Allí, en ese sótano frío, acababa de presenciar un amor que había sobrevivido al tiempo mismo. Guardó el diario y el relicario en la caja, no por miedo, sino por respeto. Y cuando lo hizo, algo cambió en la casa. El aire dejó de vibrar con tensión. El silencio ya no era un vacío, sino un abrazo. Era como si las paredes finalmente soltaran un suspiro que habían contenido durante décadas. Al subir las escaleras, notó que la luz de la tarde entraba suave por las ventanas. Todo se veía más cálido, más vivo. La casa ya no era un lugar de sombras. Era un santuario donde la verdad había sido honrada, donde dos corazones antiguos habían encontrado por fin a alguien que los escuchara. Elena salió al jardín y respiró profundamente. Llevaba dentro de sí no solo una historia, sino un legado, un acto de amor valiente que había cambiado destinos. Supo entonces que publicaría el diario, que contaría la verdad al pueblo, no por escándalo, sino por justicia, por memoria, por Amelia y Julio. A la sombra del viejo limonero, tomó su cuaderno personal y comenzó a escribir, no sobre el incendio ni sobre el crimen, sino sobre la fuerza del silencio cuando es elegido por amor, sobre cómo la verdad puede dormir un siglo y aún así despertar en el corazón correcto. Mientras escribía, sintió un viento tibio moviendo las hojas de los árboles. No era casualidad, no era clima. Era una compañía suave, agradecida, una presencia que ya no pesaba, sino que acompañaba, como si dos historias antiguas caminaran ahora a su lado, libres al fin. Cerró su cuaderno y sonrió con una serenidad que no sentía desde la infancia. «Gracias, abuela», susurró. La casa, en absoluto silencio, pareció responder con una calma profunda. Elena entendió entonces que algunos secretos no están hechos para destruir, sino para sanar, y que cuando el amor es verdadero, nunca muere, solo espera ser encontrado.